desde la presidencia de la República el brote o los brotes que hay en distintas regiones del país de fiebre amarilla. ¿Qué piensa del anuncio que ha hecho el presidente de que se debe declarar la emergencia económica y sanitaria? Bueno, pues es un poco prematuro sin conocer realmente los decretos de declaratoria o cuáles son exactamente los fundamentos. El gobierno, esta sería ya la tercera declaratoria de un estado de excepción de parte del gobierno nacional, y en la Defensoría del Pueblo tendemos a ser muy cautos en el uso de esta herramienta que es excepcional y concentra funciones especialmente legislativas en el presidente de la República. Entonces es importante, pues primero conocer a fondo la propuesta, pero pues por ahora habría que evaluarla muy bien, porque pues no es, digamos, no debería ser una herramienta de la que disponga el presidente permanentemente. Bueno, dicho esto, entremos ahora sí, doctora Marín, a los temas puntuales que está atendiendo hoy por hoy la Defensoría del Pueblo. Lo que está ocurriendo en el sur del país luego de las operaciones que se han lanzado contra alias Iván Mordisco, el jefe de las disidencias de las FARC, y el bloqueo armado que ha decretado esa organización terrorista en algunas regiones donde se está dando la búsqueda de este delincuente. ¿Qué información tiene usted, señora defensora, de cuál es la circunstancia que están viviendo los pobladores en la región del Caguán, en el departamento del Caquetá? Sí, bueno, lo primero que habría que decir es que esta es una situación que se enmarca en una alerta, la alerta 01/2025 fue la primera alerta de carácter estructural que se emitió este año y que se refiere a varios departamentos del sur del país, de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. En esa alerta nosotros advertíamos sobre la confrontación permanente que hay entre las dos líneas de disidencia de las FARC, las que están al mando de Mordisco y las que están al mando de Calarcá. Estas segundas están en proceso de conversaciones con el gobierno nacional, un proceso que con muchos retos ha venido presentando unos avances importantes. En estos días, justamente antier, circuló en la región un audio de WhatsApp en el que se advierte que habría un paro armado a partir del día de ayer, que efectivamente así ha sido en varios municipios de Caquetá. Estos municipios son Solano, Puerto Rico, La Montañita y Cartagena del Chairá. Esto implica unas restricciones a la navegabilidad por el río Caguán, así como pues restricciones en general a la población relacionadas con acceso a alimentos, la educación. Bueno, estamos en Semana Santa, pero en general toda la movilidad de personas, niños, alimentos, en general para toda la población. Allí pues no podemos afirmar que esto sea una consecuencia directa de los operativos de la fuerza pública en contra de las disidencias al mando de Mordisco, pero sí coincide digamos temporalmente con los operativos que se llevaron a cabo en los últimos días, en los que pues como ustedes saben la fuerza pública anunció que inclusive en algún momento se llegó a hablar que se le había dado de baja y luego se dijo que se han encontrado pertenencias de él, o sea, estuvieron muy cerca, y posteriormente viene este anuncio de paro armado con señalamientos al gobernador del Caquetá y a las comunidades a quienes acusan de estar apoyando a las disidencias de Calarcá. ¿Cuántas personas están afectadas por esta situación, por este paro armado, doctora Marín? Sí, todavía no lo sabemos. En principio serían pues todos los municipios afectados por toda la población de todos los municipios. El día de hoy va a haber un consejo de seguridad y esperamos que se convoque muy rápidamente a un comité territorial de justicia transicional para hacer un estimado de cuántas personas estarían afectadas, si hay confinamiento, y poder definir así pues las ayudas humanitarias o el acompañamiento que sea necesario. Una situación parecida vivimos hace algunos meses en el Catatumbo, pero hemos visto que todavía se está generando una situación de desplazamiento también en esa región del país. Están llegando desplazados del Catatumbo a Bogotá. Sí, bueno, lo que pasa es que la situación de Catatumbo es una situación muy delicada y que no se ha estabilizado, al contrario, ha evolucionado por dos circunstancias. De una parte, un reposicionamiento de las disidencias del Frente 33 que habían quedado muy golpeadas con los ataques del ELN en enero, y ahorita desde las últimas semanas como lo habían anunciado, están teniendo un reposicionamiento. Y de otra parte está la acción de la fuerza pública que han generado unos combates. Por ejemplo, hace un par de días empezaron combates
combates en Ocaña y estuvimos recibiendo en veredas, en la zona rural de Ocaña, en cabecera municipal de Ocaña, se estuvieron recibiendo alrededor de 300 personas desplazadas. El desplazamiento es permanente en la zona porque hay combates recurrentes, puntuales en diferentes municipios y eso ha sido permanente durante las últimas semanas. Adicionalmente, hay un grupo de personas que eran, digamos que tenían unos riesgos muy especiales, unas acciones muy dirigidas de parte del ELN, que estaban desplazadas, que fueron reubicadas en Puerto Boyacá hace un par de semanas por la Agencia Nacional de Tierra. Sin embargo, no hubo una buena acogida de la comunidad. De hecho, hubo pues un ambiente muy hostil hacia estas comunidades desplazadas que estaban siendo reubicadas allá y recientemente pues están llegando a Bogotá y se van a reubicar en Bogotá mientras que la situación se puede controlar. Señora defensora, usted ayer, cambiándole de tema, puso un trino cuestionando con mucha dureza la terna que anunció el presidente de la República para reemplazar la silla de la magistrada Cristina Pardo en la Corte Constitucional. Los nombres de esa terna son Héctor Carvajal, que fue un abogado pues de toda la vida del presidente de la República, Carena Caselles y Dima Rico. ¿Cuál es su crítica puntual a los nombres que presentó el presidente en la terna? Sí, las observaciones no son sobre los nombres personales, hay que entrar a evaluar cada uno de estos perfiles y ver si cumplen las condiciones de independencia, de formación, de experiencia, que esos son requisitos muy importantes, de mérito, por supuesto, pero esta observación al presidente de la República se enmarca en una campaña que estamos haciendo desde la Defensoría del Pueblo para fomentar una mayor participación de las mujeres en altos cargos de poder, incluyendo la rama judicial. La rama judicial hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional tienen un 29% de representación de mujeres y un 71% únicamente de hombres. Por eso estamos promoviendo ternas de mujeres. En la Corte Constitucional la situación es muy específica porque son 9 magistraturas y de ellas 4 actualmente están ocupadas por mujeres. Es de las pocas altas cortes que están cerca a la paridad, que es la obligación actual bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Igualdad de las Mujeres y también bajo nuestro régimen constitucional. Entonces nosotros hemos promovido que haya ternas de mujeres para poder ampliar la participación de las mujeres y llegar a la paridad, que es pues el objetivo, que es justo, digamos. Entonces por eso habíamos promovido al presidente, también se lo hemos propuesto a la Corte Suprema de Justicia, que va a presentar una terna prontamente. Lo entiendo, pero pues es que la terna del presidente tiene 2 nombres de mujeres. Sí, claro, por eso pero la propuesta es que sean solo mujeres. Porque es la forma de poder conseguir la paridad, porque como le digo actualmente, bueno, primero varias cosas. Lo primero, se va a reemplazar el lugar de Cristina Pardo de una mujer. Al sacar una mujer e incluir a un hombre, no solo no se mantiene el 30%, sino que se disminuye, es decir, es una medida regresiva. Es decir, la terna de mujeres es una posibilidad que además ha usado el presidente de la República para garantizar avances en la paridad y no dar lugar a la elección de hombres que pueda dar lugar a esa regresividad. Segundo, ahorita la decisión está en manos del Senado, que es quien tiene que tomar la decisión. Lo ideal hubiera sido que lo tomara de una terna solo de mujeres, pero pues ya que la terna no es solo de mujeres, pues sería preferible que hubiera mujeres, porque si no vamos a tener regresividad. Yo no sé si sea como difícil de entender. Nosotros, pues yo no tengo ningún problema con los hombres, tengo trabajo en la Defensoría del Pueblo con hombres maestros, abogados fueron maestros en Derecho Constitucional, en Derechos Humanos, y los admiro mucho, pero no se trata de un ataque contra los hombres, se trata de que haya igualdad en la representación de mujeres. Somos solo el 29%. Esto es injusto porque somos el 51% de la población y mujeres con las capacidades, los requisitos, los méritos sobran. Hoy en día el 55% de la rama judicial está conformada por mujeres. Es decir, que no es verdad que no haya mujeres con los méritos. No queremos sacar a los hombres, queremos incluir mujeres para que haya paridad, porque las que no hemos estado incluidas somos nosotras. Claro. Señora defensora, pero más allá de esa preocupación que es muy válida,
Le quiero hacer otra pregunta con respecto al doctor Héctor Carvajal. Es que, como le decía Santiago Ángel, Héctor Carvajal ha sido el abogado del presidente Gustavo Petro en algunas causas. ¿A usted no le preocupa que la mayoría en la Corte Constitucional, si llega a ser elegido el doctor Carvajal, se convierta en una mayoría del gobierno? ¿A usted no le preocupa que la Corte Constitucional, que ha sido tan respetada, pueda convertirse en cierto modo en una corte de bolsillo del gobierno, como dicen algunos? Claro, de hecho, la lucha, digamos, por una rama judicial que presente, digamos, todos los requisitos de un Estado de Derecho pasa por la paridad, como lo he dicho, pero no es el único requisito. La independencia judicial es uno de los bastiones básicos del Estado de Derecho desde hace 2 siglos y, por supuesto, eso implica que la magistratura debe ser ejercida por personas que sean independientes al gobierno nacional. Digamos, en la Defensoría del Pueblo no hemos entrado en un análisis a fondo de las candidaturas y de hecho preferimos no pronunciarnos sobre nombres concretos porque además la Defensoría del Pueblo hace intervenciones ante la Corte Constitucional, pero lo que sí está fuera de toda discusión es que es fundamental que los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional sean independientes del gobierno. De hecho, se habla de un deber de los magistrados y las magistradas, que es el deber de ingratitud. Es decir, no se deben a quien los eligen, no se deben en este caso a quien los ternan, no se deben a quien los eligen, sino que deben actuar únicamente en cumplimiento de la Constitución, olvidan su pasado y entran pues a una función de defensa de la Constitución. Pero eso no es eso, digamos, se debe garantizar también revisando unas hojas de vida que den esas garantías de independencia y que no van a llegar a la Corte a usar la función pública, una función tan importante para el Estado de Derecho como la de la Corte Constitucional, en favor de uno u otro interés. Ahí está. Que hay que ser muy cuidadosos. Sí, no, es que la perdimos por un instante, señora defensora. Perdón. La perdimos. Sí, no, solo decía que estoy completamente de acuerdo con la importancia de garantizar la independencia. Muy bien. Muchas gracias, señora defensora. Es la defensora del pueblo, Iris Marín, aquí en la FM. 7 de la mañana, 15 minutos. A propósito del tema de la terna en la Corte Constitucional, la unidad investigativa de la FM tiene detalles de lo que está pasando y de una historia hasta ahora desconocida detrás de uno de los ternados, detrás de una de las ternadas. La vamos a revelar en instantes. 7:16. En TQ nos mueve la confianza en un mejor futuro, aquel que nace de la salud y el bienestar de las personas. Cuidando la vida, aportamos al futuro de todo un país. TQ, totalmente confiable. Todas las noticias en la FM de RCN. Gastrofast Advance, el héroe que llegó para derrotar esos dragones del reflujo, acidez, agrieras y gastritis. Gastrofast Advance, alivio inmediato y protección prolongada. Pide el nuevo Gastrofast Advance en tu droguería más cercana y comprueba su efectividad.